Este es un paciente de 70 años que tiene un Dupuytren, ya está operado en otro lado, y tiene esa contractura que ven ahí. Es extremadamente limitante. La metacarpofalángica está razonablemente bien, la interfalángica está terrible y tiene un detalle más que es muy importante, que si pueden ver ahí ¿qué les preocuparía en este caso, además obviamente de la contractura de esto? ¿Cómo piensan que va a estar o quién pensaría en tratar el aparato extensor acá, además del Dupuytren? Porque ¿será que voy a ver si, a ver, perdón, lo voy a hacer desde el teléfono. A ver, opciones de tratamiento. Parece que ha desarrollado un butoniero. Pues, Sí. Mm, a ver. Lo que pasa es que también lo que veo con esa contractura es bastante complicado evaluar la movilidad de las articulaciones, que es criterio Está importante a la hora de totalmente rígido, Cris. Está totalmente rígido. totalmente rígido. Buscar el dedo lo más Sí. funcional posible, pero yo no vendería alcanzar el cero, o sea, los 0 grados de extensión. Pero no, de entrada no Bien. pensaría en tocarle el aparato extensor. Y segunda encuesta es si tratar el aparato extensor en primera instancia o no. Acá con esto hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Eh, este es un caso que es complejo porque ya viene operado, no le podemos movilizar de más, no lo podemos mover. El problema es que además asumiendo que podemos eh, sacar toda la recidiva y tratamos todo y no hay ningún problema con eso, el problema que tiene es que el dedo automáticamente, como tiene ese botonier, fíjense que mirá cómo tiene interfalángica, va a volver a la recidiva enseguida. Enseguida se va a volver a la contractura interfalángica rapidísimo. Entonces, aunque no desarrolla ponerosis nueva, ese es un poco el problema, ¿no? O sea, si no le hacemos nada al aparato extensor es complejo, porque va a volver al butonier en forma automática. Entonces, digamos, imagínense que ya por la cronicidad que tiene, aunque le liberemos el dedo, se lo liberamos pasivo así, pero el paciente cuando le soltemos la férula a las 2 semanas de la cirugía se ¡pum! Y otra vez vuelve así, sin cuerda, pero vuelve a la misma posición que antes. Entonces, a ver, Y en algún caso tratamiento os ahora. plantearíais la artrodesis. Sí, yo. sí, yo también. Eh, bueno, de hecho fue lo que le hicimos. Y hay otro comentario más, Gonza, que es muy importante en esto, que es que esto, esto me permite el consejo para que cuando tengan un paciente, sobre todo un paciente no operado por ustedes, que un paciente que no tiene movilidad, tengan cuidado con dos cosas. Primero, tengan mucho cuidado al hacer una cirugía Walland. ¿Por qué? Porque le van a, o sea, ustedes si este paciente tuvo una lesión vascular durante la primera cirugía en otro lado, no, si lo operaron ustedes no, pero si tuvo una lesión vascular, se pueden infartar con haciéndole una Wallan a esto. Entonces, yo cuando hago revisiones de otro lado, nunca jamás le uso epinefrina. Y la otra es, si ustedes a este dedo que tiene esta contractura le devuelven la longitud a cero, estén seguros
que por lo menos un espasmo vascular va a ser, pero un espasmo fuerte, ¿eh? Y cuando les estoy diciendo que tienen un dedo blanco por 40, 50 minutos en quirófano, después se arrepienten, piensan todo muchas veces antes de hacer esto. Por eso, para mí, en estos casos, los acortamientos son mágicos. Son realmente, para mí, después de haberme tenido varias veces esa situación, bueno, le hicimos el acortamiento hace un tiempo y la verdad que el paciente estaba muy bien. Bueno, yo para esto uso, es una placa de Medartis y además le hice una tenotomía del aparato extensor por la hiperextensión interfalángica distal, pero 11 semanas postoperatorio, 12 semanas postoperatorio. ¿Y ahora qué hacemos? Yo le hice una artrosis de acortamiento, la dejé, les prometo que la dejé con buen contacto, y ahora está. El paciente no tiene dolor, nada de dolor, está perfecto. Él está feliz con su mano, con su dedo que ahora lo puede, no se le traba tanto, está contento, todo, pero, pero tiene esa imagen que tiene ahí. ¿Qué hacemos? Esperamos para Ezequiel, Sí, para mí este caso es un caso en el que yo ahora mismo, con la experiencia que he tenido en algunos escafoides, me plantearía ondas de choque. Poco. ahí, para que lo perdí el audio. Fer, creo que ¿ustedes lo están escuchando o no? Ok, yo tampoco. Dijo que plantearía ondas de No, choque. bueno, alguien ahí, bueno. Dijo que plantearía ondas de Es una- choque, Ezequiel. Sí, hasta ahí lo escuché. Eh, yo debo confesar que con las ondas de choque mucha experiencia no tengo, mucha por no decir nada, la he usado una sola vez o dos veces en pacientes, eh, pero no sería mala idea, claramente. No sería mala idea, es como alternativa. Eh, pero a ver, no estaba generando nada de puente, ¿no? Eh, ¿Ustedes tienen experiencia? ¿Alguno tiene experiencia aparte de Fernando con ondas de choque? ¿Gonza? A ver, os cuento casos. Es verdad que no en mi hospital actual, pero sí que tuve casos donde hice la residencia, además en pacientes bastante ancianos, con fracturas, es verdad que es completamente diferente, ¿no? Pero fracturas supracondilias de rodilla que se habían tratado pues con clavos endomedulares y tal, y que no pegaban, no pegaban, no pegaban. Se le puso ondas de choque. Yo tengo 3 casos registrados y al final acabó pegando sin ser necesario tener que hacer nada más. Pero claro, estamos hablando de un hueso de carga. Es diferente, no tiene nada que ver. Pero sí que tengo 3 casos así localizados como muy que nos planteábamos hacer recirugía, paciente anciano y demás, con su pluripatología, que no queríamos meter mucha mano y al final en pacientes que a lo mejor llevaban incluso 5 o 6 meses, que no pegaba, no pegaba, no pegaba, y después de ondas de choque dirigidas acabaron pegando. Pero yo es verdad que en mano, que es donde ahora estoy, dime. No. La otra pregunta que en realidad también les haría, porque creo que es totalmente válido, ¿no? La pregunta del millón acá tenés una osteosíntesis estable. Ahora está todo firme, no tiene aflojamiento, no tiene nada. ¿Hasta qué punto lo esperarían? Porque todos sabemos que la revisión, si fuera mediana ahora, sería simplemente, bueno, poner injerto y no mucho más. Pero si uno la espera, sí, o sea, 3, 4 meses, sí, o sea, no hay un punto definido de corte. Alguno esperaría, no sé, digamos, te pone un corte diciendo, bueno, 6 meses, 9 meses, 4 meses, ahora, no, ¿algún Sí, signo de tiempo? ¿Tiene alguna pauta? ¿Algún consejo alguno?
Si no tiene molestias ni dolor, Ezequiel, yo esperaría 6 meses tranquilamente. Yo también parecido. Si Bien. no le 6 duele, si meses no le tiempo duele. esperarías. Perdona. Bien. A ver. Bien, perfecto. No, al paciente no le duele. Al paciente no le duele. No le duele. Y bueno, esta tomografía tiene 2 meses, ella a los 12 meses. No sé si creo que lamentablemente para nosotros no sé si tengo la más. A los 4 meses tiene la misma imagen prácticamente, no cambió demasiado. eh, y, y bueno, Pero, cuatro perdona, meses y medio, 5. Sí, Ezequiel, pero no tenía dolor, porque en esta imagen que pusiste los 4 meses hay un reforzamiento de la cortical y en la imagen que si le doliera pensaría en una infección. no tiene nada de dolor. Eh, y nada, a ver, de vuelta, yo ondas de choque no le hice, no tengo experiencia, no, pero podría haber sido una posibilidad, ¿eh? Lo que pasa es que en general, yo siempre para mí el problema con este caso era en el sector distal tenía muy poco hueso, porque como la corté la falange, entonces yo no quería que se me aflojara la osteosíntesis, así que bueno, nada, lo que hice fue a los 4 meses y medio, le hice una revisión de la, de la, de la artrodesis. O sea, en realidad la placa no se la toqué, lo único que le hice fue, le correnté el foco y le puse injerto, y no mucho más. Le puse injerto de radio y ajusté los tornillos de nuevo de la placa. No hice nada más que eso. Eh, a ver, para mí, en este caso, 5 meses fue el punto de corte, porque yo le tenía mucho miedo al aflojamiento. Era básicamente por eso. No quería. Y esto que pará, esta es una placa de 2.0 de Medartis. Si hubiera sido otra placa con ese agujero, no sé si hubiera aguantado tanto, siquiera. Eh, pero bueno, para mí estas placas son súper aguantadoras. Quizás hubiera aguantado 6 meses, no está mal como conducta. Pero fíjense una cosa que es muy interesante, de hecho, que yo eh, una vez la planteé para hacer un trabajo con el equipo nuestro, no hay guía de tratamiento para un retardo de consolidación con osteosíntesis estable, no hay guía de tratamiento. No hay nadie que te pueda decir, no, mi conducta es a los 6 meses, a los 4 meses, a los 3. No hay. ¿Por qué? Porque es toda experiencia personal. Es decir, hay gente que a los 3 meses te hace una revisión con injerto, hay gente que te recambia todo a los 6 meses, hay gente que espera todo hasta que se afloje todo y se cambie. Y es un escenario que es muy interesante porque cuando uno es un paciente propio, es decir, ¿cuánto esperas hasta que se te afloja? ¿Vas a esperar hasta que se te afloje? O sea, me parece a mí un tema que es muy piola. O sea, Particular, por lo menos es es muy de cada interesante quien. como es exactamente. Pero me parece que es interesante para discutir. Bueno, nada, fue lo que terminé haciendo fue injerto y como estaba teniendo a hacer una recurrencia articular de la hiperextensión, le volví a hacer una tenotomía del dedo y bueno, nada, eso. Eh, bueno, nada, esto ya entramos en otro caso. No sé si está Fernando ahí. Está Fernando ahí este es otro caso que les voy a aburrir, pero este es un caso rarísimo de una osteomilitis del escafoides, que cortó toda la, bueno, se comió toda la primera fila del campo prácticamente. Bueno, nada, esto no tiene mucho interés. Bueno, espera, a ver. Bueno, esto si quieren. ¿Está Fer ya para presentar el caso? Si no, yo les Sí, puedo sí, mostrar sí. más casos. Perdona, ¿y esa fístula? ¿Qué le ¿Por hice? qué? Le hice una resección de primera fila al carpo. Pero, ¿cuál era la causa de la fístula? ¿Era un ganglión? Eh, no, le operaron una fractura. Ah, vale. Séptico.
No se te escucha, Ezequiel. Como que se fue la señal, ¿no? No, no. Parece Ah, sí. bueno, Fernando. Sí, ya no está conectado, Ezequiel. Esperamos un poquito. Marta, me acordé mucho de ti el otro día, que lo sepas. Ya lo leí. Me cago en la mar. Lo siento haberte gafado la No, 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 retirada. al contrario, dije, dije, es que iba a tener razón, joder. Es que yo no sé, es que yo cuando, o sea, cuando lo dijiste, lo de quitarlo, y es que a mí me cuesta un montón. O sea, le tengo muchísimo, ya voy como predispuesta porque tengo la sensación de que giran, 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 pero no retroceden. O Eh, sea, no, ¿Sabes hasta qué que pasa? sale la cabeza, como que me cuesta que retrocedan Nada, esos pensé que tornillos. era Entonces, un tema de que estaba movilizado y claro, no tenía, o sea, claro, la rosca. en falanges en concreto me pasa. O sea, es como que que gira a lo loco. O sea, no es que la cabeza se Vale. pase, Te sino grabé un que, vídeo, no te preocupes. vale. Y por Eh, eso te preguntaba si tenías algún tip, porque digo, si no lo plantea como una dificultad, es que seguro que tiene algún truquillo que me puede sí. servir. Nada, trucos ya, o sea, los que te dije, todos esos los probé, o sea que tranquila que... Vale, No, bueno, no probé, ahora os cuento, pero no me lié mucho porque tenía la suerte de que estaba el foco todavía abierto, entonces, ya, pudiste empujar por ahí. sí, ahora os enseño ahora mismo. Pero bueno, como dice un compañero mío, cuando le digo, no, fue divertido, dice, vamos, que sufriste como un cabrón, ¿no? Y yo, sí, sí. Sí. Em, pero... Pero bueno, quedaste satisfecho con el resultado por lo menos. Sí, 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 quedé satisfecho. O sea, bueno, sobre todo eso, suspendí el último paciente, con lo cual, pues lo hice con tranquilidad, ¿sabes? Ya, Que por lo menos fue un caso que no corrí, porque sí que al final me llevó lo típico que en tu cabeza, nada, le quito el tornillo, le pongo una placa, 1 hora, ¿no? Y al final fueron 2. Entonces, bueno, pues contento de que había que hacerlo y que pude resolverlo. Pero bueno, hay algunos detallitos que ahora os enseñaré porque creo que merecen la pena, por lo menos para saber vuestra opinión y a ver qué habríais cambiado. Estoy preparando un poco sobre la marcha, la verdad, porque este fin de he decidido no hacer nada que tenga que ver con la medicina. Antes de que te eche tu mujer. Sí, sí, no, es que ha sido un mes que, madre sí, mía. llevas una rachilla intensa, ¿no? Sí, la verdad que contento, pero bueno, con ganas de estar en casa. Ahí volví, perdón, ¿eh? Ay, perdón que estaba justo estaba al sol en el patio de la casa y no me di cuenta que el teléfono estaba conectado a la internet del teléfono y se me sobrecalentó el teléfono y se me apagó todo. Bueno, nada. Perdón, Fer, que te interrumpí. No sé si ya estás presentando o quiere que le siga Eh, mostrando lo del pues código. si me das 5 minutos, que además yo también tengo una conexión un poco inestable, pero bueno, si me das 5 minutos, ya lo armo bien, bien. Dale, Así. yo mientras les muestro esto, a ver qué esperan, ¿eh? Eh, a ver. La verdad que tuvimos justo un caso en la semana última que es bastante interesante. Eh, Espera, a ver si lo puedo mostrar acá.
este caso es, este caso, a ver qué les parece. ¿Qué le harían? Primero, bueno, un paciente que es 49 años, es un empresario, es el marido de una paciente mía de hace 1000 años, que vive con un dolor de muñeca que empezó, según él, a empeorar en los últimos tiempos. No le voy a, está en el título, así que no les voy a poner mucho misterio al diagnóstico. Eh, pero bueno, nada, fíjense el semilunar como está, tiene un dolor característico, un dolor central y demás, ¿no? Miren la imagen comparativa. Si quieren, podemos primero ver un poco cómo lo clasificaríamos, ¿no? Les voy a mostrar ahora primero. A ver, primero, si quieren ver para cómo la encuesta, cómo lo clasificaríamos. Son de la clasificación de Lichman, ¿no? Mm. Y vean esto, y si tengo tomografía, acá se ve mejor. Ahora ahora le damos toda la copia, pero la, ¿les parece que, honestamente, que aporte en la estadificación de esta lesión? Pueden responder sí o no con honestidad brutal. Perdona que no te he Porque oído es la más, creo que pregunta, hubo Ezequiel. Si les parece que la artroscopía en un caso como este aporta en la estadificación del caso. Sí, Porque justo hubo un webinar, el otro día yo no llegué a escucharlo, pero creo que con Ricardo Caen de Brasil hablar sobre la estadificación del Kienbock en la ortoscopía y demás. Y era para ver si a ustedes les parecía que cambiaba la conducta o que no cambiaba la conducta nada. O en Eh, honestidad, puede ser un sí, no. sí, yo creo que sí, Ezequiel. Que ver el ¿Por qué, estado Marta? que ver el estado articular, tanto de la mediocarpiana como la de la radiocarpiana, sí que puede cambiarte el tratamiento. Si te planteas, bueno, ya sea una exéresis del semilunar o de la fila proximal del carpo, sí que es importante saber cómo está la articulación a nivel del grande y del radio. Bien, bueno, a ver. eh, Primero que nada, yo confieso dos cosas. Primero, yo le hago a todos los Kienbox, le hago artroscopía, a todos. Es, pero fíjense eso, ¿no? ¿Y cómo clasificarían esta lesión? Miren ese trazo que tiene ahí en eh, digamos, ese trazo que está partiendo el semilunar. Les digo y como para recordarlo. 3A es un colapso, se acorta. 3B es cuando hay colapso más una inestabilidad carpiana. Y el 3C es cuando efectivamente hay un trazo coronal partiendo el semilunar, ya está partido. Esto ya tendría, por definición, ya sería más un 3C. Y 4 cuando ya hay más antrosis ya es pancarpiano, ¿no? Pero bueno, nada, les muestro acá un poco lo que hicimos. Perdón, me fui un poquito antes de tiempo. La pregunta es, ahora supongamos que lo estadificamos, ¿qué hacemos con este paciente? Y lo podemos discutir. Voy a poner acá, perdón, y pueden responder, a ver,
un injerto óseo vascularizado, le pongo en inglés como si fuera resección de primera fila, una lunarectomía, una artrodesis, escafo, capitato, una descompresión metafisaria en radio, o un acortamiento de cúbito, de radio, perdón. Asociando, a ver, la artroscopía en esto puede ser una opción en cualquiera, ¿no? Uno puede hacer una artroscopía y después hacer cualquiera de todas estas opciones. Bien. Bueno, nada, les muestro acá un poco que es interesante. Miren este video. Miren, cuando le hicimos la artroscopía, fíjense esto estaba así, ¿no? O sea, a ver, si ustedes me preguntan con una mano en el corazón, no es que la conducta va a cambiar con la artroscopía. Yo ya sé que este paciente ya entró, y el plan entró siendo una lunarectomía de entrada. No es que me definió la artroscopía. Lo que pasa es que, bueno, la artroscopía lo que pasa es que se termina de clarificar cómo está el cartílago y demás. Lo que nosotros hacemos que es muy interesante, por lo menos para mí, es que hacemos la lunarectomía por artroscopía. Se lo sacamos, pero no con Shaver, sino, para que tengan una idea, esto es así, ¿no? O sea, le hacemos un portal mediocarpiano, como si fuera un mediocarpiano radial, perdón, de este lado, y después hacemos como un portal 4-5 para meter una gubia, ¿ok? Para meter una gubia chiquitita, o sea, una gubia que ahí parece inmensa, pero es una gubia. Es, eh, Fíjense cómo, no sé si la pueden ver ahí bien, pero como eso estamos comiendo, estoy comiendo con la gubia directamente el semilunar. O sea, ¿se entiende lo que digo? Estoy con la óptica por mediocarpiano radial y sacando con la gubia perdón, a ver si se puede ver mejor en el otro. Acá, bueno, acá se ve mejor ya un poquito más trabajado, pero acá ya le saqué casi todo el semilunar, tiene todo el pozo, este es todo el agujero, pero me queda ese fragmento volar que estaba fracturado, que está adelante, ¿ok? Que estaba bien adelante. ¿Lo ven ahí que lo tengo con el palpador? Ahí entra la cámara y la guía perfecta. Bueno, nada, después se lo terminamos de sacar de vuelta, se lo terminamos de sacar con, eh, con artroscopía, y la verdad que está bueno. De vuelta, la lunarectomía se puede hacer abierta o artroscópica, pero como concepto, es un procedimiento que si ustedes lo hacen por un portal miocarpiano radial y por una incisión muy chiquitita, lo que yo no les diría nunca es meterse con un burr y estar 1 hora y media comiéndose el semilunar. Eso es una pérdida de tiempo. Pero si ustedes pueden hacer un portal chiquitito y meter una gubia fina o algo así y lo limpian, porque esto es un hueso que está muy débil encima, es un procedimiento de media hora y súper gratificante. Bueno, nada. Nada, después es el resto del. Se fijan ahí, este es el agujero que queda ahí. Este es lo que se ve a la izquierda, es el piramidal, obviamente, el capitato arriba. Este es un portal mediocarpiano, eso es bueno, nada. Y el escafoide es a la derecha, ¿no? Obviamente se puede ver todo el carpo de ahí. Y esto fue bueno, ¿cómo le quedó? Comentarios, ¿qué piensan? Críticas se aceptan, ¿eh? Marta, diga. ¿No le asocias nunca a la ictericia del semilunar, no le asocias nunca a la artrodesis escafo-capitate? Aunque no, aunque vea, porque ahí el escafoide sí que se ve un poquito flexionado, parece. Sí, se ve flexionado y se ve flexionado porque porque está. A ver, una cosa que es técnicamente buena y mala a la vez. Cuando es un estadio 3C, además de un trazo de fractura,
vos tenés, está como si fuera un semilunar flotante. Es más fácil de comer con gubia porque ya tenés cortado el escafoidal, está separado del escafoides y del piramidal. Entonces uno lo saca muy fácil porque está totalmente disociado. Pero la realidad es que no. De que no me preocupa. Ujú. Y bueno, no le hago nunca artrodesis a eso. Eh, la realidad es que las series con artrodesis, históricamente las artrodesis escafo-capitato tienen resultados mediocres o malos. El grupo que tiene más experiencia con eso hoy en día es el grupo de la clínica Indisa, de René Jorquera y demás, que ellos hacen bastante la técnica de artrodesis escafo-capitato y a ellos les ha ido bien, pero si te soy honesto, Marta, si fuera mi mano, a ver, ¿por qué está mal? Primero, porque es difícil posicionar. Acordate que la superficie de contacto de los escafoides es cóncava, no es una técnica fácil. Y encima tenés que esperar hasta que consolide. Eh, y la realidad es que, ¿qué pasa? Si esto a ver, si te anda mal eso, terminás con una artrodesis total de muñeca, no hay otra vuelta. Esto tengo la opción de hacer primero, si me anda mal esto, le puedo hacer una resección de primera fila del carpo. Y si me anda mal la resección de primera fila del carpo, le puedo hacer una interposición capsular. Y si me anda mal, le hago una ortodesis o una prótesis. O sea, a mí la ortodesis escafo-capitato Sí. a mí mucho O no sea, me esto no gusta. te cierra puertas, no te cierra No la... porque Mm. no porque no te quema puentes y porque aparte los resultados son muy buenos. Gonza, decimos. Nah, yo es que siempre que veo las lunarectomías tengo la misma duda. ¿Por qué o sea, por qué se prefiere en un Kienbock a una resección de hilera proximal y ya está? O sea, ¿qué ganas con solo resecando el semilunar en lugar de haciendo una resección de hilera proximal? ¿Cuál es la diferencia? Ese, Mira, probablemente, te soy honesto, probablemente muy poca. Probablemente muy poca. Creo que lo que uno podría decir es que si el paciente tiene dolor, eventualmente te podés guardar la herramienta de sacar el escafoides y el piramidal para después. A ver, no le está sacando altura tanto a la altura, a la altura carpiana, con lo cual en teoría podría ser mejor, pero todavía no hay estudios. Pensá que la técnica de la lunarectomía, sea artroscópica o abierta, es una técnica que se puso de moda hace unos años. Hay estudios de lunarectomía abiertas hechas por un cirujano argentino que los publicó en el Hand Surgeon con 40 años de seguimiento, pero publicó 4 casos, o sea, nada. Pero pará, le ha ido muy bien. Y ahora el grupo de Lorenzo Merlin y Alain Marlotte están trabajando con eso, en la técnica artroscópica, con resultados buenos. Si me preguntás, a mí Gonza me parece que yo, la resección de primera fila artroscópica pura, a mí me lleva 1 hora y media sacar todo por artroscopía. Eh, Sacar el semilunar por artroscopía me lleva media hora y el resultado es súper bueno. Yo, si quieren, les muestro algo, una complicación que tuve en otro paciente ahora. Antes yo lo que les hacía era, les hacía la lunarectomía hace años, pero les interponía tejido. Eso ya no lo hago más. Después, si quieren, les muestro por qué, pero a mí me va muy bien. Y puntualmente, la respuesta creo que a tu pregunta sería, primero, porque pierde menos altura el carpo, y segundo, porque me dejo como alternativa la resección de primera fila si tengo algún problema. Y tercero, porque es un procedimiento más sencillo, básicamente. Esa sería la respuesta. A nivel Pero movilidad no habéis visto diferencias, ¿no? no es mucha la diferencia. Ambos pacientes pierden movilidad, ambos grupos de pacientes pierden movilidad y me sorprendería mucho que me muestren que es muy distinto. Yo pienso que es muy similar. Lo que pasa es que pensar que de esta forma estamos manteniendo, si el paciente está con dolor, por ejemplo, o persiste o pasa algo, vos pensás que la cabeza del capitato la tenés intacta y la fosa lunar del radio también.
entonces siempre tenés tiempo para hacer una resección. O sea, si de acá a 3, 4 años esta paciente viene con dolor, tenés tiempo de hacer una herramienta más. En cambio, si la resección de primera fila, cuando se te complica, entramos en un problema mayor. Pero bueno, yo creo que a mí es una herramienta que al principio no era muy escéptico de esa, y te soy honesto, hoy en día me encanta, pero es una duda que no hay ningún trabajo serio que lo compare, y que es un tema debatible, totalmente debatible. Eh, no sé cómo votar, pero, eh, eh, Ezequiel, Carlitos votó por la artrodesis. Sí, no, primero que sí, nada, te gracias por escucho. esta visión. Y segundo, nuevo nivel de locura desbloqueado para mí, porque esto me ha parecido muy bueno. Me alegro, me alegro. Doc, Pero lo que sí les digo es, de verdad, prueben lo que yo les digo. Hagan una artroscopía, pero hagan una incisión, no les digo un portal gigante, les digo, hagan una incisión chiquitita para entrar con la gubia, porque cuando la artroscopía la hacen más rápido, se van a enamorar del procedimiento. Si pierden 1 hora y media sacando el semilunar, no la hacen más. Lo abren y a la mierda. Sí, vea. No, yo ya he hecho, perdón, hola. que le pasa. Yo ya he hecho carpectomías artroscópicas y eh, eh, Se te traba, Enrique, el nada, sonido. claro, me bloquea. ¿Lo están escuchando bien ustedes? Yo no te escucho. ¿Me escuchas? Sí, no te ¿Me escucho. escuchan? No, ahora ¿No? sí. Que ya he hecho carpectomías artroscópicas y sí, que son laboriosas y difíciles y creo que tengo una curva que, bueno, yo estoy empezándola, imagínate. Pero esto me parece mucho más sencillo y de hecho es lógico. Y nada, eso, gracias, porque me acabas de desbloquear una locura, me parece genial. Está realmente es un procedimiento que me encanta, pero bueno, y para hacer por artroscopía, 100%. Bueno, ahora seguimos charlando. Idea, decime. Hola, Doc. Nada, yo comentar que tengo no sé si te acuerdas que comenté que tengo un caso muy, muy parecido. En este caso, el chico tenía 25 años y también era un 3C. Le hice una lunectomía, pero abierta con una incisión muy, muy pequeñita. Y han pasado 6 meses de esta cirugía y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Súper, súper bien. Y a la pregunta de Gonzalo, que me parece la principal discusión del tema, estoy en esto de revisar diferencias, ¿no? Que tampoco he encontrado yo por ahora entre una carpectomía proximal y la lunectomía. Pues es verdad que o bueno, un poquito lo que yo pensaba, ¿no? Que en pacientes jóvenes hacer una carpectomía proximal con 25 años, em, aparte que la primera hilera ya tiene este proceso de readaptación, ya tiene este DISI, le puedes ganar tiempo a que ya cuando el chaval pues vaya aumentando con la edad y vaya presentando su grado de artrosis, ya sí que puedes ir tirando por la carpectomía, que sería el segundo paso, y le sigues ganando tiempo al tiempo para luego ya acabar pues o con una prótesis o bien con una artrodesis. O sea, ese era un poco como mi razonamiento. Por eso me tiré más en ese caso Sí. con un paciente muy joven a hacer la lunectomía. Y claro, en un paciente joven la pérdida de movilidad es que es escasa, o sea, tiene muy, muy poca pérdida, ¿eh? El chaval está muy bien y Es, muy eh, contento. es que estoy totalmente de acuerdo con eso. Es totalmente de acuerdo con todo. A ver, hay que ser serio hay que ser serio en dos cosas. Es decir, ustedes preguntan, a ver, honestos, digamos. Eh,
se puede hacer este procedimiento o va a haber una diferencia entre hacerlos abiertos o artroscópicos, probablemente en el resultado mediano no. Pero si lo puedo hacer con una incisión más chica, obviamente que lo voy a hacer artroscópico, ¿ok? Esa es mi visión con esto. Ahora, una resección de primera fila del carpo, fíjense el trabajo del Paco Piñal clásico, es la resección de primera fila del carpo. Yo justo rotaba con él cuando lo escribió. Es in a cognitive time, es decir, en 1 hora y media, 2. Es decir, yo, si en mi vida me lleva 2 horas sacar una resección de primera fila de carpo, me pego un tiro en la cabeza. La resección de primera fila de carpo tiene que, si la vas a hacer, tiene que durar media hora, 40 minutos, ¿no? Es como, no tiene para mí, ¿no? Cuando escuchaba resecciones de primera fila de carpo artroscópicas de 3 horas, 4 horas, para mí es un disparate. Pero lo que sí es, bueno, a lo que yo digo es, hay que tratar de hacer los procedimientos artroscópicos lo más dinámicos posibles. Es decir, y en esto es una herramienta genial. Y después, para mí, es otro tema para que, mira, vea, de hecho, hay que sumar pacientes de esto porque eso es un potencial trabajo muy interesante. Tratar de tenerlo bien documentado el caso, porque yo estoy juntando todos los casos que tengo con esto porque realmente es muy bueno. Miren, les voy a compartir una cosa de un error que yo cometí con otra técnica que hacía antes de esto. Perdón, ¿eh? A ver, un segundo. Un segundo. Un segundito. Una pregunta mientras buscas, Ezequiel. ¿Haces algún gesto añadido sobre la cápsula o los ligamentos dorsales o no haces nada? No. Nada, Vale. nada. Simplemente No, lunectomía y... haces una incisión, mira, Marta, necesitas una incisión, un portal neurocarpiano radial y después solamente un portal como si fuera un 4-5 para entrar la agulla chiquitita. Y lo trabajás hasta que le entras con la agulla más fina que tengas, una agulla de mano o de falange. Y la sacás volando el semilunar. Y de verdad, cuando lo haces artroscópico. Sí, perdón. No, que cuando lo haces artroscópico y en un proceso y encima es una cirugía rápida, no sabes lo contento yo me voy contento a mi casa porque sé que le hice a un paciente, le hice un bien y encima de todo lo hice dinámico, ¿no? Es una cosa que fluye. Con el burr, estar comiendo con el burr, perdiendo, pues, a mí me pone de mal humor, pero bueno, soy yo. Bueno, no importa. Y esto lo voy a mostrar, es esto. Miren esto, que una paciente que traté hace un montón de tiempo, probablemente esto lo traté ni bien terminé el fellow, gracias. Y le hice, fíjense, miren, ¿no? De vuelta, era una 3C. Yo en este momento le hice una lunarectomía, pero en este caso le hice una interposición de tendón. Mira, le comí el sublinar, también se lo hizo artroscópico y qué sé yo, bla, pero le metí una bolita de injerto de tendón. Este caso ya debe tener como 6-7 años de seguimiento, porque fue uno de los primeros que hice. ¿Y por qué lo hice? Fíjate lo que me decía Gonza, que creo que vos también, Marta, le marcaste, cómo está flexionado el semilunar y todo. Entonces, como era un 3C, obvio, yo le metí como si fuera un tendon ball arthroplasty, le agarré pedí un injerto y se lo empujé ahí por el agujero que le hice y le hice. ¿Qué pasó? 3 meses después del paciente, obviamente, además de que seguía flexionado el escafoides, mirá cómo estaba la cabeza del grande, ¿no? Entonces, todo eso que yo le decía a Gonzalo recién, de que si esto falla, le puedo hacer una resección de la primera fila, todo, ya no hay más nada, ¿no?
Y esto fue la paciente a los 4 años. Fíjense la movilidad que tiene la paciente, ¿no? O sea, es un poco lo que decía Beatriz recién, es la movilidad es espectacular. Gracias a Dios no hizo ninguna, o sea, no tuvo ningún problema y por ahora no la tuve que reoperar de nada. Pero después de esta paciente nunca más le interpongo más nada, porque quiero preservar la cabeza del grande por si algo me pasa. Porque es una chica que la operé con 29 años. Ahora ya es más grande, pero, pero bueno, nada, es para tener en cuenta, ¿no? O sea, a veces interponer tejido en esto no es buena idea. Es mejor dejarlo estar y funciona increíblemente bien. Y realmente eso, bueno, es, eh, es un procedimiento para mí muy ganador. Bueno, nada, y tiene, Fer, no sé si estás vos. ¿Estás, Fer? Listo, sí. ¿Me oís bien? Es que mi conexión no sé si está siendo buena. ¿Me oís? Sí, yo te escucho perfecto. Vale. Bueno, pues vamos allá. Muy bien. Bueno, Ezequiel, no sé si tuviste este caso. Ah, bueno, no, lo comentamos por el grupo, efectivamente. Entonces, a ver. ¿Veis mi pantalla? ¿Logra? ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto. Vale. Nada, entonces, a modo de resumen, breve resumen, lo que tenemos es un chico de 15 años, diestro, que sufrió un traumatismo y tuvo una mala unión de la falange proximal a nivel distal, ¿vale? Entonces, esta es un poco la situación preoperatoria en la que había una mal rotación, una disrotación del segundo dedo por una mal unión de la parte distal de la falange proximal. Entonces, con este cuadro se le planteó una osteotomía de rotación que, bueno, a nivel técnico, pues opté por un abordaje radial. Ahora veréis la fractura y un poco con la idea de minimizar el grosor del corte y también el daño térmico, pues con un bisturí piezoeléctrico. Que la verdad que esto sí que fue muy interesante porque fue un corte súper rápido, muy limpio y la ventaja de este bisturí es que en tendón y en cartílago se para. Entonces, cortas Y, por fin y eso. encima te irriga desde el propio bisturí. Entonces, Perdón, ¿cómo lo pediste? ¿O qué empresa te lo trajo? bueno, o sea, os puedo pasar los detalles técnicos, eso sin problema. De- Después, si podés Realmente, pasarlo, porque me interesa, yo nunca lo usé, te pregunto porque no lo usé nunca. sí, se aplica mucho más en cirugía maxilofacial y también en cirugía plástica para remodelar el tabique nasal. Os lo paso, ya os digo, mola porque se para, cuando vas a tocar el tendón o tal, se para. Y también Buenísimo. en metal, está chulo. No obstante, debo decir que se calentó un poquito esta parte, ¿eh? O sea que aunque eche agua, no deja de haber ahí un componente de fricción. Corta por ultrasonidos, ¿vale? Movimientos o sea, no vibra digamos, la hoja, sino que es una transmisión de ultrasonidos lo que hace el corte. Entonces, bueno, esta es la planificación que hice. Esta es la malunión. Entonces, para intentar alejarme un poco, porque la fractura venía un poco más distal, pero para intentar tener un fragmento de tamaño suficiente, me vine más a la zona del cuello. Y planifiqué el corte paralelo a la superficie distal. Entonces, tengo por ahí algún vídeo, ¿vale? En el que primero vi cómo se movilizó, pero tuve que hacer un segundo corte en la parte radial
para intentar completar la corrección, ¿vale? Aunque finalmente sí que conseguí esa realineación, pero quizás podría haberle cortado un poco más. Y respecto al tornillo, pues un tornillo intramedular central. En este punto, quería saber vuestra opinión, si habríais optado por un abordaje del tornillo anterógrado o hubierais hecho igual retrógrado. Y tengo la secuencia entera de la síntesis, pero ¿habríais cambiado la dirección del tornillo de una posición central a una posición más radial o cubital? Eh, Mirá que lo voy a poner en la encuesta. Vale, Eh, sí. A lo mejor la dirección del tornillo, yo creo que si alguien haría anterogrado, que lo comente. Pero yo creo que, imagino que la mayoría haría retrógrado, ¿no? En este caso. yo creo que casi todos, eso ni lo pregunto, pero creo que casi todos votarían por retrógrado porque irían para eso. Pero Vale. sí me parece, Espera, que os voy a poner, te voy a dibujar, ¿vale? Si te parece, porque es una cosa que a mí me genera duda y Sergi ya en alguna de sus charlas sí comenta como que el concepto de síntesis intramedular puede ser este. Espera, o algo, este. O incluso podríamos poner otro color. Mm. Yo creo que serían esas las tres opciones, ¿no? sí. A ver, pero podemos ver un segundito, el desvío de la paciente era un desvío cubital predominante, ¿no? Era Sí, un desvío, era un desvío vasocubital. Ok, listo. Ok. Ok. Bueno, bien, perfecto. Eh, ok. Bueno, mira, a ver, yo te digo un poco, si quieren, un poco lo que pienso hacer en forma como crítica, sí, crítica. em, Me parece que, primero que nada, un defecto como este, donde obviamente tiene varios planos, ¿no? Pero más allá de la fijación del tornillo, fíjate que está como más trabajado, o sea, al tener tu abordaje del borde radial, está más trabajado el borde radial y lo que va, y es, o sea, es paradójico. Yo hubiera intentado hacer como si fuera una osteoclasia, es decir, tratar de abrir más el borde, tratar de abrir más el borde cubital y dejar un poquito más cerrado el borde radial. Y después, ¿a dónde queda la osteosíntesis? Y sí, la osteosíntesis central, en esa posición, yo, no sé si te hubiera cambiado demasiado para hacer con esto. No sé si para mí, si queda la reducción bien, está bien. Lo que tiene es que quizás, a ver, uno podría haberse preguntado ahora, ¿no? Sabemos cómo terminó, si lo hubiéramos insertado o no, eh, además de darle estabilidad, pero para un tema de soporte, por ejemplo, te digo, ¿no? Es decir, mm, si al haberle puesto un poquito de inserto, te hubiera hecho además un soporte para que después termine con la consolidación. Inclusive mismo para el mismo abordaje. Bueno, para mí eso es lo único que yo te comento. Yo quizás le cambiaría, pero sacando eso, no o mucho sea, más. habrías intentado ampliar un poco más la estotomía aquí para cerrar un poco más de la parte radial. Mira, yo en general el dedo índice siempre le trato de evitar el borde radial por un tema de sensibilidad, primero. Entonces Mm. siempre al índice siempre casi que por cualquier problema le entro por cubital. Es un poco Mm. más incómodo de trabajar, pero eh, la cicatriz después molesta menos. Después, lo que yo le hubiera hecho, ha hecho una osteotomía en apertura para realinearle y le hubiera puesto, yo en general le pongo injerto,
Y después un tornillo, pero un injerto no necesariamente porque consolide, no va a consolidar igual, con o sin injerto, eso no quedan dudas. El problema es que a mí me gusta usarlo como herramienta para sostener la reducción, para sostener la corrección, Ujú, y el injerto impactado. Y después un tornillo central. Central, igual que lo pusiste vos, igual, ¿eh? Igual, ujú. pero con injerto en el borde, desde el Sí, borde cubital. sí, te da una estabilidad añadida. Mm. Sí, para mí la dirección del tornillo, no sé si te cambia mucho la mecánica de esto. Si va un solo tornillo, no me parece que sea demasiado, pero bueno, es para discutir. Como comentario a tu planteamiento, quizás exista el riesgo de que al hacer una osteotomía de apertura y distraer un poco más, condiciones algo de rigidez. No sé si esto te parece posible o... Sí, pero, o sea, no de apertura, o sea, no te digo una osteotomía para recuperar longitud, simplemente como una osteoclasia, Ya. o sea, es fuerte, abrir y rellenar, punto, nada Ya. más. Eso no, Ujú. no, tratando de dejar la cortical siempre se fractura, ¿no? Pero con el intento de dejar la cortical radial lo más sana posible. Ujú. eh, para, para, para intentarlo, por lo menos. En general es lo Ujú. que intento hacer. Igual, sacando eso, haría lo mismo que hiciste vos, Fer, porque me parece que es la técnica eh, Ujú. la más linda, más elegante de todas. Ujú. Entonces, yo me fui, pero le dejé en terapia y en seguimiento por un compañero. El paciente, no he podido, tengo las radiografías de todas las consultas, pero os pongo la primera y la última. A la semana, paciente sin edema, muy buen control de la inflamación y del dolor, y empezó terapia haciendo movilización pasiva y activa. Le pusimos una férula de neopreno para intentar trabajar sobre todo el miedo de que hicieran insuficiencia de aparato extensor, pues trabajar en extensión, dejarlo por las noches. Y a la semana el paciente notó de repente pues, un aumento importante de la inflamación en una noche, se le puso la férula y esa noche notó que empezaba a haber más inflamación y empezó con una deformidad progresiva y limitación para mover. Entonces, a las 4 semanas, yo os digo que esta fue la corrección inicial. Creo que teníamos 18 grados y se quedó en 8. Veis una deformidad que era, como digo, progresiva en los controles, con este cuadro de inflamación a nivel de la interfalángica y una recurrencia de la malrotación. Entonces, en esta situación, os digo un poco lo que yo me planteé y dije, pues creo que hay un problema identificado con una recurrencia de la deformidad, del sobrecruzamiento. Todavía no hay consolidación, pero 4 semanas es pronto, es posible que pronto consolide. Entonces opté por una revisión precoz. Alguien habría dado un poco de tiempo. La familia estaban pues preocupados porque veían que había dolor en el chico y mal rotación, o sea que eso también me animó a tomar la decisión. Pongo un par de opciones en el chat. Te voy a poner opciones, o sea, osteotomía más nuevo tornillo, osteotomía más nuevo tornillo con injerto, placa, osteotomía con placa. Mm. Bueno, obviamente que retiro el Yo tornillo, ¿no? Y si se les primero ocurre alguna más, iba a preguntarles, o sea, si quieres lo hacemos después, por el no, abordaje. decime. Ah, bien, bien, bien. Bien. Abordaje, vamos por radial, por dorsal, por volar, por cubital. Tenemos una incisión, vamos, percutánea dorsal para el tornillo y un abordaje radial para,
para hacer la osteotomía, que ya veis que aquí ya está totalmente cerrado, cicatrizado. Y la parte buena es que la interfalángica no perdió mucha movilidad, así que eso está bueno, es un buen dato. Sí, 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 eso es lo que os iba a comentar. Pasivamente, claro, a mí me decían no mueve, pero yo primero que fui a ver en cuanto vi al paciente es si se había quedado rígida la interfalángica e incluso con la inflamación pasaba de 50 a 60 grados, o sea que eso me dio esperanza. Mm. Y pongo vía radial o vía cubital. ¿Ves? Acá, bueno. La vía radial es la misma vía que ya tiene hecha. eh, y bueno, nada. 3-3. Eché el empate, está duro, duro, duro el tema. Eh, está divertido. Eh, Nada, necesitamos al moderador que rompa este. no, Ahí está, ya bueno, está, ya yo le está. digo, oh, ahí se me fue para el cubital. Eh, Bueno, pero la pregunta del millón, ahí creo yo es, mira, yo te digo lo que quería, para mí en realidad, te soy honesto, Fer, la pregunta ahí es, la vía es muy importante, depende si le vamos a poner, o sea, a ver, depende cuál sea el plan, porque si por ejemplo yo pienso en hacer una placa, ahí lo voy a hacer un abordaje abierto, así que, y además tengo que sacar el tornillo, que lo tengo que hacer desde distal, así que ahí se va a comer un chuzazo seguramente de todo el dedo, con lo cual si es una placa mucho no me cambia. Si el plan es cambiar el tornillo, si el plan es cambiar el tornillo, eh, y solamente recambiar el tornillo y la osteotomía se puede hacer por una vía radial o cubital, tampoco cambia. Para mí lo que cambia es si uno va a cambiar el tornillo por un tornillo más grande, por ejemplo, y ponerle injerto, ahí sí, porque el injerto hay que colocarlo cubital, obvio. Mm. Entonces, en ese caso, ahí sí elegiría la otra vía, o sea, me iría para la vía cubital. Pero bueno, creo que es un caso Esto muy interesante. lo, lo comentamos en el grupo, ¿vale? Porque pedí socorro antes de hacer el caso. Y yo, que al final sufría un poco el primer fracaso, me parecía que volver a un tornillo, sobre todo sabiendo que ha habido una movilización y que pues el segundo tornillo tendría que ir más largo, pero también ya no sabía con qué estocos contar, pese a que tiene 14 años y lleva un mes. No me planteé un nuevo tornillo. O sea, creo que pensé en la placa como la opción más versátil o la que creía que me iba a conseguir estabilidad suficiente en todos los escenarios. Pero creo que el añadir injerto a lo mejor sí te da ese plus de estabilidad que con un tornillo sería suficiente. Otra cosa que comentamos es cambiar la dirección para ir un poquito más radial o cubital en la entrada. Pero ahí sí que creo que hubiera sido muy arriesgado de tener una fractura del fragmento distal. Entonces, bueno, os cuento lo que hice. Ah, otra cosa que comentó Marta era si iba a ser fácil sacar este tornillo, porque podría no salir porque no hiciera presa y no saliera al desenroscar. Y efectivamente es lo que pasó. Cierto es que no abrí mucho en distal, quizás tendría que haber abierto un poco más para que pues los tendones no se interpusieran, pero al final, tras varios intentos de extraerlo, pues dije, nada, voy a introducirlo un poco más y lo saco por el foco. ¿Vale? Incluso os diré que abrí el foco, ya veía el tornillo e intenté empujarlo con un mosquito.
Pero aún así, yo creo que se me interponía el aparato extensor y como no me hacía presa y tampoco tenía mucho foco para empujar, bueno, lo intenté, vi que no era posible y al final lo que hice pues meterlo un poquito más y sacarlo por el foco. Otra de las opciones que habíamos hablado era de pasar la aguja, brocar o sea, brocar retrógradamente, perdón, anterogradamente y con una broca sobre la aguja empujar el tornillo hacia distal. O también sacarlo directamente, seguir enroscando hasta que saliera todo. Pero el problema es que aunque este tornillo destornillador tiene el mismo diámetro que la cabeza, no tiene toda su longitud con el mismo diámetro, entonces habría acabado haciendo más agujero. Esto es lo que... Este es un tornillo de 2.0, ¿no? ¿O 2.2? 2.2 de Medartis, sí, sí, sí. Otra cosa, tornillo, ¿os parece 2 puntos suficiente? Os pongo... Porque esto también, yo sí que ahora, a vista pasada, sí que a lo mejor habría puesto un 3.0. Mm, Para mí es lo que te contaba, Fer, para mí en este caso lo único que le cambiaría es, yo porque soy muy amigo del injerto, Mm, pero yo no le, para mí poner el tornillo, cambiar la dirección, no me parece mal, no me parece, para mí si yo he dicho lo mismo, pero con injerto por una vía cubital, lo mismo. vale. Es, y además hay otra cosa importante que en esto me parece no menor, es en el resto de los dedos, cuando vos tenés una desviación en el plano en el plano hacia cubital, vos si te pasara en el tercer dedo, vos lo podés proteger con una sindactilia a esto. Mm, En cambio, tu sindactilia, lo único que, de esta paciente, por ejemplo, lo único que hace es aumentarte más la deformidad postoperatoria. mm, Entonces, tenés en el índice, cualquier tornillo te da, digamos, al no tener la herramienta de la sindactila para, para manejar ese plano, es un problema más. mm, Pero, y lo que hiciste para sacar es clave también, porque si vos pensaras en colocar un nuevo tornillo ahora, ya después de pelear, y eso seguro que el agujero que entre entrada, salida, ya le tendrías que poner mínimo un tornillo de 3.0 porque ya ahora un tornillo menos que eso no tendría ninguna toma. mm, sí. Bueno, por suerte he hecho caso al grupo y me fui a la placa y por vía cubital. Así que ahora toca elegir la placa. Esto son cosas que yo me planteé en la cirugía. Entonces, vamos a una placa de falange de 0,8 o de 1. O por contra una más gorda de 1,3. Si queréis, empezamos con esa primera pregunta, ¿no? O sea, placa de falange 0,8, 1 o 1,3. ¿Lo pongo en el grupo? Dale, metele nomás. Bueno, un solo comentario, ustedes que ya me conocen, yo soy muy amigo del injerto. Si uso placas, no. Si uso placas, no soy amigo del injerto. O sea, no, me parece, así como recién les decía que cuando uso tornillos, otras cosas, el injerto me da soporte friccional. Si uso una placa, obviamente no. Y menos una placa bloqueada, ¿no? Eh, Acá no necesitas estabilidad angular y nada más. Eh, pero bueno. Bien. Vale. Una cosa, no sé si a los que a los que han llegado a usar las placas Condilias, las placas Condilias están en los sets de Medartis, todavía creo que están. Las placas Condilias son las que tienen la hoja, la lámina distal.
que en vez de tener solamente los orificios de tornillos, tienen como si fuera ahora les muestro una placa de esa. Las cajas de cinta lo tienen seguro. Para las osteotomías distales son muy, muy buenas. Sí, aquí también están, Fíjate, mira. las placas ¿Esta? condilares. No, ahí la, están. sube, No, sube, no, sube. arriba, Esa, arriba, esa. Esta dices. Esa. No, más arriba, las doradas, esa. Esas, Ah, sí. esas. Son placas que son difíciles de colocar a veces, pero son muy buenas y tienen menos perfil. A veces un poco las otras placas tienen, las placas, la toma que tienen, no, tenés muy poca, tenés dos tornillos como máximo en general a distal. No creo que si un tercero con mucha suerte. Sí, sí. Vale. Efectivamente, el diámetro usé el de 1,3. Creo que la mayoría hemos coincidido en eso. Pero estas honestamente no las vi, ¿vale? Y de todas formas el diámetro es 0,6 o 1. Probablemente no las vi porque descarté las de 0,6 y entre las de 1 y 1,3 me fui a las de 1,3 bloqueadas. Estas, por lo que veo, son de compresión. Entonces, en un chico de 14 años yo creo que es suficiente, pero pensé, por ser versátil, en ir a estas. Entonces tenía estos tres modelos. Voy a poner, eh, si queréis, 1, 2, 3, según aparecen en la imagen. ¿Cuál sería vuestra elección? Como dato, un poco que me pareció clave, es que esta tenía el tornillo, digamos, central del eje de la placa un poquito más proximal que esta. O sea, esta tenía, digamos, tres opciones de bloqueo en el fragmento distal, esta posiblemente dos y esta dos. Y claro, si pones esta central, esta era un poco más inferior. Un poco el problema ahí, Fer, en eso no es tanto las opciones de tornillos, es que el implante en esa zona o te toca con el ligamento colateral o te toca con el aparato extensor. Entonces, no es solamente que te dé más opciones de bloqueo y más opciones de estabilidad, sino que te interponga lo menos posible con el aparato extensor, porque si no es una placa que va a estar destinada a salir muy, muy rápido. Son radiografías que quedan muy lindas, pero que molestan muchísimo a los pacientes. Entonces, hay que fijarse que tengan una muy buena coaptación. Por eso las placas un poco condilias para mí son bastante buenas. Pero bueno, por ejemplo, la placa la placa en T, que está más a la derecha, es excelente, pero seguramente en un dedo de una nena va a quedar muy prominente. O hay que recortarla o algo, porque en algún lugar, sea volar o a dorsal, le va a terminar quedando muy, muy grande, me parece. Para mí es una impresión que me da. Mm. Disculpa, Ezequiel, dices que es este componente que interfiere con el aparato extensor el que le puede limitar más. O sea, o si la tirás muy a volar, porque es una placa que tiene que ir distal, ¿no? Sí. Entonces va a terminar chocándote con los ligamentos colaterales prácticamente por la posición normal. Entonces, ahí como el desafío es que esas placas no son anguladas. Imagínate que en esa zona la interfalángica distal es como si fuera una caja, ¿no? Y estas placas son anguladas así. Son placas que están diseñadas para poner desde dorso esa placa en T. Esa placa está diseñada para poner en una falange proximal desde dorso. Entonces tiene la concavidad que es apenas así. Y vos tenés un radio de curvatura entre tu dorso y tu cara cubital, que es prácticamente ángulo recto. Entonces, para que no o sea, los tornillos los podés poner,
pero que la tenés que doblar mucho para dejarla bien plicada. Eso es lo que digo. No sé si se entiende, Ya. estoy siendo medio confuso, Sí, pero sí, sí. Ahora se enseñó. La doble precisamente para hacer ese ángulo, para abrazarla. O sea, lo que quise es abrazar, de hecho, una superior, una central y una volar. está perfecto. Entonces, elegí esta, la opción 3. Y luego la longitud, porque tenía esta opción, pero esta me parecía un poco corta. Y luego esta que me parecía un poco larga, pero lo que hice fue cortar estos dos agujeros y, o sea, no quería quedarme corto de longitud en esta zona, porque ir un poquito más, ahí está, aproximado. Vale, entonces, siguiente paso. Tenemos la osteotomía realizada y yo siempre iba con la idea de, vamos a dejar bien centrada en el fragmento distal la placa, eh, y esto es lo que me planteé. ¿Vale? Una superior, una inferior y el tornillo central, ¿vale? Que además ya pensando en que fuera alineada con el fragmento proximal. Con esta idea coloqué el primer tornillo condilio, segundo tornillo, que es el inferior, y esto fue un poco ya la, la posición antes de hacer la fijación distal, esto, ¿vale? Y como veis, tiene muy buena pinta, pero recordar que esto es una malunión. Entonces, este fue para mí uno de los problemas, o vamos, de los errores que cometí, es que, o sea, yo fui a buscar una reducción, digámoslo, anatómica, pero realmente sobre esa fractura o esa estotomía que había creado, tenía que colocarla mal rotada, o sea, tenía que derrotar el fragmento porque realmente el efecto en esta posición el dedo seguía mal rotado. Entonces, eh, una vez que yo reduje la fractura o la osteotomía y me quedaba muy bien colocada la placa en el fragmento proximal, este montaje era o sea, tenía una disrotación del dedo, o sea, el dedo seguía igual. El otro problema que me surgió es que, aunque puse una aguja, no conseguí o no me fue fácil aplicar la placa al fragmento proximal. Y esto es un problema que veo muchísimo y que a mí me condiciona en la placa que elegir, porque la mayoría de los sets de placas de mano no tienen instrumental específico, no tienen instrumental de síntesis. Y con un cangrejo me parecía, bueno, me costó mucho intentar reducir la placa. Entonces, no sé si vosotros tendréis algún instrumental en las cajas o algún truco para conseguir en las falanges hacer la síntesis provisional. Eh, Mira, por lo menos Fer, hasta donde yo tengo en general, para hacerlo percutáneo, de esa forma no hay ninguno disponible. Mm. No hay ninguno disponible. Es, ahora, déjame una cosa crítica que por lo menos que es. Siempre soy crítico, pero créanme que soy crítico conmigo mismo primero que nada, ¿eh? O sea, No, porque no, me parece a si veces lo que soy así. presento este caso, no es para que me digas lo bien que ha quedado, o sea, todo lo contrario. No, a ver, acá, no, estoy pensando en lo siguiente. Si yo tengo este caso, ¿no? Y se me complicó, yo te voy a decir dos respuestas sobre lo que yo haría si la complicación me llega a mí como complicado o yo soy el cirujano. Si yo soy el cirujano de este paciente, voy a ir a lo seguro. Para mí, lo seguro en este caso es hacerle un abordaje dorsal, partirle el tendón extensor al medio, colocar la placa, que es más fácil de todo, lo más fácil de todo, y es mucho más fácil y sé que es técnicamente por lejos la cirugía más sencilla. Es la menos elegante de todas, quizás,
porque es la que, digamos, es la que vos sabés que vas a tener que sacar el implante y demás, pero es la segura a una complicación propia. Es decir, si mi fellow me llama y me dice, Ezequiel, tengo este caso que hago, le diría eso, por lo que te estoy contando. Si recibiera este caso de de otra persona, probablemente haya algo distinto que, bueno, que no tiene mucho sentido discutirlo, pero pero esta técnica que estás haciendo vos con esta placa es súper demandante, Fer. No hay instrumental hecho para esto. O sea, la única forma de explicar esto es con un tornillo de compresión, nada más. Yo creo que lo que hacemos todo para aplicar la placa acá es poner un tornillo extra largo y tratando de copiar la placa, no mucho más, no hay más que eso. Sí, sí. Lo que pasa es que siempre, pues en estas fracturas, voy con mucho cuidado de colocar los tornillos porque según el ostocosio, si no lo pones bien a la primera, puede que ya no te agarre y bueno, se puede ser un desastre. Entonces, me hubiera gustado aplicarlo un poco mejor para ver sensaciones, bueno, para ver, confirmar estabilidad, confirmar sobre todo, perdona, rotación, pero no me fue muy posible. Y precisamente, bueno, el problema que tuve fue ese, ¿no? Que una vez que teníamos esta alineación, no teníamos una mal rotación y si quería la correcta rotación, pues no tenía fijación, por así decir, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hice fue, o sea, sobre este tornillo, colocar la placa más dorsal, o sea, rotar la dorsal, fijar en esa posición y luego ya ahí con la corrección de la rotación sí que conseguí eh, en esta posición eh, ya corregir la rotación. Pero el siguiente problema que tuve es que al colocar el tornillo de compresión, la placa me desplazaba otra vez el fragmento hacia cubital, porque es una placa recta. Y al dar compresión, comprimía de aquí, pero esto se me desplazaba hacia Profundidad. cubital. ¿Vale? De hecho, os diré que, y esto espero no arrepentirme, pero le curvé un poquito hacia cubital, que fue error mío. O sea, cuando yo, si veis bueno, por la propia forma de la falange, digo, bueno, pues le veía, o sea, el error que yo tuve es pensar que esto era una fractura. Y decir, bueno, voy a hacer una reducción anatómica y voy a conseguir la anatomía de la falange, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve que retirar el tornillo o sea, retirar este tornillo, lo retiré, pero no lo saqué del agujero, sino simplemente levanté un poco la placa y con las dos gubias le hice un poquito de flexión de la placa, ¿vale? Y en esa posición, ahí sí que conseguí corregir la rotación. Y luego coloqué este tornillo un poquito más largo. Creo que veréis aquí una control. Este tornillo que me iba muy a volar, al final lo quité porque se pasaba a volar. Y eso es un poco lo que conseguí. Esta fue el montaje. Y como veis aquí, ya se notaba en la cirugía que había perdido flexión. Y ya le he dicho al paciente que no espero 90 grados de presión interfalángica porque la placa se apoya en el ligamento que está aquí. Respecto a esto, ¿algún truco, alguna cosa que hubierais cambiado? ¿Habréis abierto un poco el ligamento, desinsertado? Justamente eso es para mí desinsertar el ligamento es el peor problema que uno puede hacer ahí. No, nunca hay que desinsertar el ligamento colateral en esa zona. Ujú. Yo, Porque tienes lo que no hubiera. vascularización. Claro, exacto. Yo tuve el caso, digamos, además de que se vasculariza, tenés un dedo inestable sobre un dedo que tenía buena movilidad preoperatoria. Entonces no. Yo hubiera elegido otra placa, te soy honesto. A mí me parece que la placa la elección de la placa, esa en T, es muy prominente en la cara volar, con lo cual a mí no me gusta eso, pero bueno, a ver, es una batalla, claramente es una batalla que no te vas a olvidar más. Estamos todos aprendiendo con esta, pero yo hubiera elegido un implante distinto, no. Después el resto creo que está bien. Eh, Mm. no sé qué opina el resto.
Para mí es solamente eso. Mira, te voy a mostrar un caso, Fer, que por lo menos Yo tengo una última pregunta que hacer, bueno, dos últimas preguntas. Si quieres, sí, mira el caso y luego retomamos. dale. Hola a todos. Seguramente no, me parece que la placa sí que se ve grande, pero bueno, es la que necesitaba, porque aparte después de quitar el tornillo te puedes encontrar con poco stock distal y yo prefiero tener 3 agujeros para jugármela que solo 2. Y yo creo que efectivamente tocar ahí el ligamento te podría dar un problema mayor que no tenías antes de operar y yo tampoco lo tocaría. Prefiero verlo ahí y asumir que a lo mejor no va a funcionar del todo que dejar un dedo inestable o puedes insertarlo y reinsertarlo por encima de la placa, porque seguramente si tienes que retirarlo tendrías que volver ahí y volver a desinsertarlo y eso supondría añadir un problema mayor que antes el paciente no tenía. Entonces me parece que la placa está bien ahí. Vale. Con Ahí te Kiko. comparto. Vale. Es solamente para mostrar la otra placa. Yo en esta opción yo pienso distinto, pero igual que Juan. Por una vía cubital, no. Yo pienso que hubiera usado una placa que está diseñada, esa placa que pusiste, Fer, no está diseñada para poner en ese lugar. Esa placa está diseñada para poner o por dorso, para una falange proximal, pero no está, o sea, si voy a elegir una vía cubital, tengo que asumir que voy a entrar uno o dos tornillos, nada más. O una placa con tiria que está armada para eso. O elegir una placa distal, o poner la placa, perdón, por dorsal, donde podés poner 3 opciones de tornillos, pero la placa no te va a quedar prominente en ningún lado. Entonces, por eso yo te digo que para mí la elección, no es que está mal la placa, está mal, o sea, la vía no se condice con la placa. Esa es mi visión de lo que yo pienso en esto. Mirá, te voy a mostrar acá. Es, bueno, esta placa, yo de vuelta, no es para defender este implante, pero este implante para mí es una porquería y es súper demandante. Esta placa es una placa con dilia, es la que yo te contaba recién. Para mí es una placa que es la placa clásica de AO para estetomías como la que tuviste recién, porque es como una placa con dilia de las parastetomías de fémur, pero que es súper demandante y realmente no me parece, perdón, y todos estos pacientes, como invadís el ligamento colateral, quedan con contracturas en flexión así. O sea, es una cirugía que muy linda la foto, pero no es muy amigable, para mi gusto, para mi gusto. Pero por una vía lateral, cubital como la que pusiste vos, para mí es la placa correcta. Bueno, de vuelta, este es otro caso, perdón que saco mi audio. Este es otro caso, no tiene nada que ver, un dedo rígido, ¿no? A este caso le puse un tornillo endomedular, ¿no? Pero le injerté además. Pues esto podíamos discutirlo si hace falta o no hace falta. Quizás fue porque le hice una artritis abierta, yo por eso le puse un tornillo. Eh, y nada, a mí lo que me parece es que cuando en estos casos así el injerto te ayuda, le da un montón de soporte al tornillo. Este es un tornillo de, si no me equivoco, de 3,0 de Medartis también. Y, perdón, lo único que lo muestro esto solamente para decir que el injerto y los tornillos no es que son enemigos. Se pueden usar las dos cosas a veces. No siempre digo, pero a veces. Sobre todo en casos como estos medio extremos. Em, bueno, nada, Juan, lo dejo en tus manos que yo disparo porque me están por matar aquí. Vale, Fer, perdonas por la voz, pero Fer, estoy... no. Fer, escuchame, el caso este está buenísimo. Yo creo que y primero que nada, gracias por compartirlo porque y prometo que la semana que viene voy a mostrar una complicación muchísimo más fea de cuando mi primer paciente que yo le desinserté el ligamento colateral, se me necrosó todo el cóndilo, todo, y tenía 19 años. Y lo voy a armar para la semana que viene porque
nada, es una catástrofe y 100% de responsabilidad mía. Así que no lo tengo armado, si no se lo mostraría ahora. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas Cuídense. gracias. Ay, Fernando, es un gran caso, la verdad. O sea que tiene Bueno, muchas dificultades. Yo, todavía puede empeorar, ¿eh? sí, por supuesto, no hay nada que un cirujano no pueda empeorar, está claro, pero tú has hecho para mejorarlo. Sí, esa es la idea. Había un par de preguntas que si queréis retomo, que yo creo que podemos discutir. Eh, Venga, em, ¿Qué opináis? Bueno, y además creo que Juan Marshall tenía que presentar algo. Entonces, a lo mejor si queréis, si quiere Juan presentarlo para darle el paso y si no lo retomamos después, según cómo vayamos de tiempo. veráis. Juan Marsal está con nosotros. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Hola, buenas Juan. tardes para ustedes. Hola, buenas tardes. Mira, sí, lo mío es un caso que yo presenté hace como un mes. Una niña que no sé si recuerdan que hizo como un Madelung y nada, le quedamos en que solicitarle una tomografía. La familiar, la mamá logró hacer la tomografía. Es como mostrar pues la tomografía, sí, ir a ver qué se puede hacer. Adelante, dale. Estás Voy. como... Ok. Se ve, ¿verdad? Sí, Ok. Esta es la niña, ¿no? Estas son imágenes nuevas que traje. Esto está así. Recuerden que solamente tenía estas imágenes de cómo fue. Entonces, ahorita tengo estas imágenes que la logré ver en el consultorio, viajé a Falcón, y vemos, bueno, como hay una desviación radial de la muñeca, pero los movimientos obviamente están relativamente limitados. Voy a poner esto aquí en silencio. ¿Ok? La flexión es la que más se le limita, con supina completo. Y esto ya lo vimos, esto lo vimos para no quitarle tiempo a Fernando. Este es el estudio. Se ve un poco feo, pues bueno, ella era lo que más se podía. Aquí están todos los cortes directos porque fue lo que me pudieron pasar. Ay, ¿qué pasó? Ajá, el video. Como podemos ver, o sea, si hay un arresto artificiario más del lado radial que del lado cubital, que era lo que habíamos hablado en un primer momento. Obviamente el cúbito plus que hay en este corte, que a mí me preocupaba mucho era la disposición del semilunar con respecto a la radiocubital, que lo veía hacia el dorso, que era lo que planteaba en la primera vez que lo presenté. Pensaba yo que no tenía un soporte dorsal, como pueden ver. Aquí va todavía, ahí va. Disculpen la mala calidad, pero bueno, eso es lo que se pudo, lo que el familiar pudo. Vamos acá, ok. Si quieren que lo regrese, me avisan o paren en algún momento, pues me dicen y yo lo paro. Lo que sigo viendo es como ese efecto dorsal. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, como no tener una contención dorsal y la afectación más del lado radial que del lado cubital. Y veo como pensaba yo que era el semilunar el que estaba más hacia el dorso, pero si pueden ver es el escafoide, como el que más está hacia el dorso. Entonces, pues bueno, esta señora está esperando la respuesta, mi respuesta, pero yo dije, no, nada, esto es un caso que yo tengo que discutirlo en el Club de la MA porque necesito ayuda. Aquí ya terminé, eso es todo. Y a ver qué me recomiendan qué hacer, porque bueno, yo había planteado
en algún momento epifisiodesis del cúbito, la osteotomía correctiva, la denervación, o sea, un primer tiempo, un segundo tiempo quirúrgico. Eso es lo que yo había planteado al principio, pues. O no sé qué me recomiendan ustedes, qué ven más que yo no estoy viendo. Estoy poniendo una encuesta. Deja ahí las opciones. Juan, Dímelo. ¿qué edad tenía? Bueno, ella tiene 15 años, 15 años tiene. Una niña de 15 años, yo lo operé, dice, o sea, yo creo que era en ese momento R1, R2. Yo debo estar en esa cirugía, obviamente, cuando estaba haciendo mi posgrado, no estoy seguro si la cirugía la hice yo como tal, pero bueno, la señora me buscó a mí, es mi responsabilidad. Como todos sabemos que yo lo operé cuando ya tenía 8 años. Mi mamá dice que todo iba bien, iba evolucionando perfecto, pero cuando llegó como a los 10, 12 años, comenzaron a evidenciar la deformidad de la muñeca, ¿no? Que la niña, ella se lo aplaca que la niña se montó en esta cosa, esto es aquí en las playas de Falcón. La niña dice que sintió como un traumatismo en la muñeca y a partir de ahí comenzó a evidenciar mayor deformidad en la muñeca. Cosa que yo pienso que, que yo creo que eso fue un arresto oficial desde el principio con alambres de Kirchner. Estas son las imágenes cuando tenía 8 años, ¿no? Y una vez retirado los alambres, no tengo imágenes de cuando tenían los alambres. Es la única rayos X que encontró la, la mamá en su momento. Lo que pasa es que Bueno, no. a Ujú, mí la consideración o sea, tiene un arresto fisario, de predominio radial. La ujú. mayoría ha respondido combinada. Hay gente que pone osteotomía cubital únicamente. Eh, um, Vamos a ver, yo creo que el tema es aquí, lo que yo creo que hay que ver es qué tiempo le queda de crecimiento a ese cúbito, si la cirugía hacerla ahora o hacerla más tarde. Eh, yo seguramente haría una combinada, porque creo que el radio necesita ganar longitud, ganar balance, y yo creo que hay que hacer una epifisiodesis distal del cúbito y un acortamiento de las dos cosas. Eso es O lo sea, que yo usted haría. habla de hacer una epifisiodesis y una vez acortar cúbito Hay que y acortar, al vamos a radio, ver. y al radio hacerle una osteotomía más remodelación y con injerto. Claro, tienes que alargarlo, hay modo de ver. Tienes que pensar que cuando haces el alargamiento tendrás que hacer algo también a los tendones, probablemente. A ¿Sabes? los tendones. Okay. Sí, porque Y, el y, radialis. Dime. y tocaría solamente el borde, o sea, hacia lo que es el estiloide, No, no. o haría la astectomía completa. Yo lo haría completa. Y hacer una osteotomía intraarticular, a menos que tengas unas guías 3D, incluso así, me parece dificilísimo. Yo haría una osteotomía completa, porque aunque tiene un gasto fisario de predominio radial, tampoco no va a ser fácil corregir una faceta. Tienes que hacer una osteotomía intraarticular. Me parece tremendamente complejo. Con guías difícil, sin guías, las osteotomías intraarticulares son muy difíciles. No, y aquí en Venezuela no contamos con eso. Y Bueno, usted piensa, doctor, que una vez ha hecho la epifisiodesis, corrección del osteotomía cortadora del cúbito y ajá, la corrección del radio con sí. injerto, ese fragmento, o sea, ese semilunar y escafoide que están hacia la dorsal, ¿regresarían a su suposición o habría que hacerle algún gesto ahí? Yo creo que lo que tienes que pensar, o que yo creo que hay que pensar, es que el carpo está teniendo una deformidad adaptativa Ujú, y mientras sea flexible, tú tienes que intentar corregir lo que genera esa deformidad adaptativa. Una vez que se ok. haga rígida, después ya tú no tendrás ninguna posibilidad. Por eso yo creo que habría que hacer la osteotomía ahora y no esperar. Es decir, porque tienes que conseguir que ese carpo vuelva a colocarse más volar, todo Exacto. el carpo, no solo el semilunar, sino el escafoides e incluso el capitate que está trasladándose a dorsal para adaptarse a la situación. Claro, una inestabilidad adaptativa del carpo, por ahora, ¿no? Ahí, a mi modo de ver, está desarrollándola. Ujú. No sé qué piensa la doctora Marta, el doctor Fernando. Eh,
Y Habrá yo opino como Juan, ¿eh? O sea, yo creo que hay que atacar a los dos, hay que alargar y acortar y también lo haría ahora. que... No, yo le dije a la mamá de la niña que lo iba a hacer ahora, o sea, no, Mm. sí llegué a pensar en dejarlo un poco con el núcleo por el crecimiento, y eso lo hablamos la vez pasada. Y la vez pasada se habló de que se hiciera de una vez, solamente que habría que esperar ver el resultado de tomografía, a ver si se hacía la osteotomía articular o extraarticular y si se tocaba o no el cúbito. Entonces, pues bueno, yo pienso hablar con la mamá y hacer lo que ustedes me están recomendando. Sí, yo le haría extraarticular, o sea, aunque como has dicho, está más afectada, o sea, la epifisiodesis es más del borde radial, no hay escalón articular como tal. Entonces, yo creo que con una extraarticular ya corriges ese defecto. Ok, Mm. ok, bueno, no, esto era lo que déjenme, de Fernando, ¿qué verdad que opinas? muchas, Bueno, en principio, con 15 años, yo creo que la madurez, tendrías que ver un poco grado de madurez esquelética y potencial remodelación, pero creo que ahora ya es una malunión en un paciente prácticamente esqueléticamente adulto. Em, el paciente se va a adaptar, pero yo creo que a futuro va a tener problemas, o sea que lo que habéis comentado, creo que hay que hacerlo ahora y actuar a doble nivel, que tiene una discrepancia muy grande de radio cubital. El que, problema de escoger Y, hacer solo una osteotomía cubital es que yo a priori, yo creo que no hay que hacer osteotomías cubitales sobre deformidades articulares del radio, deformidades del radio, porque la deformidad del radio suele ser una cosa tridimensional y tu osteotomía mm, solo va a hacer un acortamiento en un plano, con lo que mm, vas a generar probablemente problemas en la red cubital distal, por mucho que tú creas que la pongas a nivel. mm, Entonces, si no haces una corrección del radio, por mucho que acortes el cúbito, pues simplemente vas a tener otros problemas, vas a cambiar el problema de sitio. mm, Y tienes que ir preparado para seguramente el brachioradialis se va a oponer a tu corrección porque está generando supinación y acortamiento radial. Vas a mm. tener que tenotomizarlo o alargarlo y el que, brachioradialis puede darte problemas también. Ya preparado para pensar en eso también. doctor, y primero haría el cúbito y luego el radio, ¿no? No, O no, 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 haría no. Primero el radio. Primero el radio. primero el radio. Yo haría Ok, primero el radio. y luego de una vez que ya tenga la altura que logré ganar, entonces El haría el cúbito. cúbito. Haría el cúbito, Ok. sí. Y de paso que hago el cúbito, pues, hombre, tampoco le queda mucha fisis, ¿no? Pero tienes Ujú, que calcular el potencial de crecimiento que le queda, eso lo puedes calcular por la radiografía de la otra mano y ujú, por el Tanner, que son los desarrollos de carácter sexual secundarios. ujú. Puedes hacer un cálculo del tiempo de lo que le queda. Entonces decidir en función de eso, si le queda menos de un año de crecimiento, pues yo seguramente no haré la epifisiodesis y si le queda más de un año sí haré la epifisiodesis distal. Ok, ok. Muchas gracias. De verdad que me hacían falta. Bueno, es un caso muy complicado, pero bueno, yo creo que realmente al final depende, como decía Miguel, depende hablando mal y pronto, de lo jodido que esté el paciente, un poco que lo mejoremos siempre va a ser Que, ganancia y yo creo que en este caso la paciente tiene mucho que ganar y, no, y yo creo, yo creo y que ella es piensa capaz de que soy hacerlo. Superman. Piensa que soy Superman, un héroe que vengo a salvar a la muñeca. Y eso le Será pone más porque, compromiso a. Y escucha, luego será lo porque te que, lo mereces. lo que decía Juan, además, en estos casos va a haber, sabemos el acortamiento óseo, pero los tendones y la cápsula y ligamentos también tiene ese acortamiento que se ha adaptado y se ha acortado a esa posición. Parece, vamos, yo siempre me enfrento a estas osteotomías, lo veo súper claro en la radiografía, tengo que alargar 3 centímetros o 2 centímetros y luego cuesta una barbaridad. Entonces, a mí yo sí te recomendaría que tuvieras distractores de láminas. Exacto. Ok, Pero vamos, si no vas con eso, lo vas a Eso, pasar mal. Eso te ayuda me, mucho a me, tener la longitud y compruebas cómo me, se me- comporta el carpo cuando distraes el radio y eso te da la idea de cuánto tienes que alargar. El carpo te va a dar la idea, me- no el cúbito, el carpo. me ofrecieron ahí como una especie de tutor que se coloca y
tiene como una muesca, una tuerca que le vas dando y te va distrayendo y te mantiene la distracción. Mm. No sé si eso. Bueno, te vale lo mismo. El cerdo de lámina es algo que tenemos en todos los hospitales, es algo, bueno, que es una cosa barata y no te va a permitir ver cómo se comporta el carpo, que es lo que tienes que mirar. El cúbito no te fíes tanto, fíjate más por el carpo. Y si el carpo se corrige cuando tú distraes, eso es lo que tienes que alargar. Y después, si No, tienes que alargar más de 1 centímetro, yo le pondría injerto. no, y económicamente hablando aquí en Venezuela, sí, tiene razón, me es mejor un distractor de lámina Sí, porque eso sería tenemos el que todos. Y con eso, el paciente paga claro. todo, pues, o sea. Claro, con eso mides y después miras en la lateral, miras cómo se comporta el semilunar y cómo se comporta el escafoides cuando vas distrayendo y ahí es donde vas a tener tú realmente lo que tienes que alargar y la necesidad de injerto que tienes. Mm. Otra cosa que, Gracias. otra cosa que creo que es importante en los adolescentes y en los niños es asegurarte que está el periostio del dorso totalmente cortado, porque muchas veces intentas traccionar y distraer y lo que haces es bascular el fragmento distal del radio. Y en los niños, claro, el periostio es súper poderoso, o sea que también intentar a través de un abordaje de Henry llegar a la parte dorsal y cortar bien todo el periostio hasta que ves el aparato extensor. Mm. Ok. Enti- Ok, o entiendo. sea, doctor Sergio, ¿usted hablaría de un abordaje volar, hacer todo este corte y fijar esa estetomía con una placa de radio, un DVR, o un Bien DVR o larga. una placa? Sí, una Bien, placa, ok. sí, sí que sea larga Larga. y, y, ¿Y qué más? Y luego otra cosa que te recomiendo es que muchas veces los cirujanos normalmente somos bastante impacientes e intentamos corregir todo de un tirón. Eh, Ujú. entonces lo que te recomiendo es que si tienes distractores, eh, pues los distractores de estos de las osteotomías de pie o de raquis, que hagas distracción durante 2 o 3 minutos, aflojes el distractor, vuelvas a distraer y eso lo hagas una maniobra de pues unas cuantas veces y que te esperes tranquilamente pues eso, 5 o 10 minutos y que las partes blandas vayan cediendo. Porque a veces pasa que en la primera distracción te da la sensación de que corriges mucho menos y si le das un poquito de tiempo, pues las partes blandas también dan un poquito y también mejoran. Mm. Ok, perfecto, gracias. La doctora Marta tiene la mano. Sí, tenía una pregunta. Aparte del abordaje, ¿haríais un doble abordaje o sea, complementaríais con un abordaje o un mini abordaje dorsal para meter el injerto por dorsal o no lo veis necesario? Yo no lo haría. No. Yo no lo haría. Me parece que con bordaje solar tiene que ser suficiente. Otra cosa que yo me plantearía es que cuando alargas tanto un radio, si sea necesario liberar el túnel carpiano. En un niño probablemente no haga falta, pero yo las osteotomías tengo que alargar mucho, mucho, les hago un túnel carpiano a todas. Les libero el túnel carpiano a todas. Si tengo que Ok, distraer mucho, mucho, me parece que es mejor hacerlo durante la primera cirugía que volver luego a hacerlo. no tomaré en cuenta. Ujú, eso no lo había pensado. Gracias, doctor. No. Chicos, si os parece, cerramos la sesión y así puedo conectarme unos minutos antes de la charla con el autor. Buah, Juan, te veo fastidiado, ¿eh? Estoy ahora maravilloso. Ayer en la guardia estaba hecho un auténtico Cristo, pero debe ser el trabajo que me ha recuperado. Ujú. Esta es una cosa, el trabajo dignifica y cura. Te has llevado todo el sol, ¿eh? Aquí en Esto es, Guipúzcoa nos has dejado la lluvia. no, es un fondo de pantalla, ¿no? Hace sol, sí. Hace sol, sí. Hace sol un ratito. Un Pues bueno, ratito por lo menos. a disfrutarlo. Un, Muchísimas gracias a todos. un Gracias. anuncio que os quería hacer antes de cerrar
para los que estáis en el club, de aquí un par de semanas o 3, ahora no sé exactamente, es el curso que tenemos en Gerona. Entonces estaremos, Juan, Ezequiel y yo estaremos allí presencialmente, con lo cual esa semana no habrá club. Y lo que había pensado es que todos los que están inscritos pues tengan acceso al streaming del curso, para que, pues eso, para que puedan acceder al curso y puedan ver las prácticas y demás. Y bueno, sea un poco la sustitución del club de esa semana, ¿vale? Porque pues ninguno de los tres vamos a estar disponibles para poder moderarlo. Entonces, bueno, pues eso, había pensado, si no hay inconveniente, por el número de inscritos que hay ahora mismo en el streaming, em, pues daros acceso. Si por lo que fuese se me complicara mucho, porque el número claro, la sesión de Zoom son de 100 personas. Entonces, ahora mismo más o menos al streaming hay apuntados, no sé si son 40 o 40 y pico, o sea que ahora podríamos dar acceso a todo el mundo. Em, entonces, en principio, ese es el plan, ¿vale? Si alguien, por lo que sea, pues no se va a poder conectar y quiere ceder su plaza o lo que sea, pues es de agradecer que me lo diga con tiempo para así pues poder ajustar el número lo más exacto posible, ¿vale? Pero bueno, en principio la idea es daros acceso a todos y el que se pueda conectar, pues está invitado. Muy bien, muchísimas gracias. Genial. Pues, pues nada, un saludo y nada, ahora quien se quiera conectar haremos la charla con el autor. Que vaya muy bien. Gracias. Eli. Chao. Adiós a todos. Gracias.